Muy buenas noches para todos. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Apreciada familia, quiero saludarlos a todos el día de hoy. ¿Cómo están? ¿Dónde está? Hola, buenas noches. Hola, hola. Bueno, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Vamos a estar haciendo un video eh, explicando un tema muy especial y muy bonito. Pues como ustedes saben, yo soy estudiante de la Universidad Bautista. Nuestro tutor en esta materia, Luis Carlos Rincón. Estamos tocando el tema de los profetas del siglo octavo, en el cual pues a través de la enseñanza que hemos recibido, nos orienta para que escojamos uno de los temas que más nos llamó la atención. Y en este caso, y en especial a mí, me llama mucho la atención el profeta Oseas. Entonces esta noche voy a contarles un poco sobre la historia de este profeta, cuáles fueron las cosas que él pasó, porque lo escogí a él precisamente por el impacto tan profundo que tiene el mensaje de él en la historia, y que quiero traerlos a ustedes al contexto de la actualidad. Todo lo que yo vaya a explicarles, yo quiero que ustedes se mentalicen y que se vengan al contexto actual. Entonces vamos a dar inicio dándole gracias primeramente a Dios por permitirnos estos espacios, porque estamos con vida, porque Dios nos permite en su misericordia cada día respirar, y que es por su voluntad y por su misericordia, por su amor, y eso hace parte del mensaje del día de hoy. No, así está. Bueno, entonces el profeta Oseas, este profeta, o el mensaje que nos deja el profeta Oseas, es un mensaje de amor, un mensaje lleno de ese conocimiento que nosotros debemos tener, de esa humildad, ¿cierto? Al momento de nosotros querer servir a Dios. Esto es un ejemplo que el Señor en su momento lo hizo para el pueblo de Israel, pero que, como les digo, yo siempre en mis estudios trato de traerlo siempre al contexto actual, y eso me ha permitido a mí pues tener una concepción totalmente diferente sobre las cosas que acontecen en el mundo actual, ya sea de religión, las guerras, todo lo que está pasando. Y el profeta Oseas es conocido como el profeta del amor, por eso me impactó y por eso lo elegí a él. Este mensaje de amor es un amor que renueva, es un amor que transforma, es un amor que traspasa cualquier entendimiento, y ustedes se van a dar cuenta porque en el transcurso de los relatos que yo les voy a hacer, o de lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. El profeta Oseas, para que ustedes se contextualicen, era un joven que tenía sueños, ilusiones, al igual que usted y yo. Teníamos proyectos, ¿correcto? Pero viene Dios y mira en él la entrega, ¿cierto? Que tenía él como profeta, un profeta de Dios, que siempre se había guardado para Dios. Y llega Dios y le dice, no, en, perdón, no vamos a cumplir sus sueños, yo tengo un propósito para usted. El profeta Oseas quería enamorarse, quería tener su esposa, su familia, qué sé yo, pero el Señor llega y le dice que no. Sencillamente él escuchaba la voz de Dios, pero ahí yo creo que empieza todo, ¿correcto? El Señor viene y le dice que no, que él tiene que ir a predicar. En este caso sería en Samaria,
¿cierto? En el pueblo samaritano, un territorio hostil donde él tiene que dirigirse y a predicar, ¿cierto? Entonces el Señor viene a él y lo enviste o le da esta misión profética en la cual él tiene que dirigirse al reino del norte a predicar su palabra. Entonces, para entender más sobre la misión de Oseas, tenemos que entender qué significaba el nombre de Oseas. Y el nombre de Oseas significa Dios salva. Dios salva. Este es el significado que tiene Oseas, ¿cierto? Dentro de esa misión colocamos el ejemplo como el esposo tiene que salvar a su esposa, la esposa salvar a su esposo y los esposos salvar a sus hijos, ¿cierto? Como formar esa protección, ese núcleo de amor, de protección para la salvación. Entonces, el profeta Oseas, ¿qué hace? Pues acepta la voluntad de Dios. En estos tiempos es difícil, se nos hace difícil a nosotros como creyentes, como hijos de Dios, hacer la voluntad de Dios. Ahora el profeta Oseas dejó atrás sus sueños, dejó atrás lo que él tenía pensado hacer y acepta servir a Dios. Pero yo creo que ahí es donde empieza lo bueno. Oseas cambia sus planes y yo quiero compartir con ustedes que nos vamos a la palabra porque esto pues está escrito. Entonces vamos a ir a Oseas capítulo 1 y vamos a tomar el versículo 2, que es donde empieza esta gran historia de aprendizaje. Si alguno de ustedes me puede colaborar, porque la versión de la Biblia que yo manejo es diferente a la Reina Valera, o sea que las palabras son cambiadas con el mismo significado, pero para dar un mejor entendimiento. Entonces me gustaría que leyéramos las dos versiones. En Reina Valera, que yo creo que es... ¿Alguien tiene la Biblia por ahí? De los que estamos aquí conectados. No se te escucha, Viviana. Espérate que lo estamos buscando. Oseas capítulo 1, versículo 2. Póngale cuidado a ese mandamiento o a ese mandato que le coloca Dios a Oseas. ¿Alguien lo tiene? Sí, por aquí nos habla al principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, toma una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Ok. Les voy a leer la versión que tengo yo acá en la palabra de Dios para todos. Acá está como un poco más, se utilizan palabras más de la época para que ustedes lo puedan entender mejor. Dice, este fue el primer mensaje que el Señor le dio a Oseas. El Señor le dijo, ve y cásate con una prostituta, que tenga hijos de prostitución, porque la gente de este país ha actuado como prostituta. No han sido fieles al Señor. Entonces, si se dan cuenta cuando yo les decía que este estudio lo traigamos al espacio-tiempo, pues, o a contexto del tiempo actual, porque no nos alejamos mucho. El pueblo de Israel en ese entonces eran idólatras, fornicarios, tenían muchos dioses diferentes a Jehová. Entonces el Señor se cansó. Por eso le dice que él hace la comparación del pueblo con una prostituta. Ese es el contexto fuerte donde vamos a estar trabajando. Ve y cásate con una prostituta. Pero entonces, ¿cómo? El profeta Oseas, repito, un joven que tenía sueños, ilusiones, que quería tener una novia,
que quería casarse de pronto y tener su familia. Pero llega el Señor y le dice que vaya y se consiga una prostituta. Ustedes ya se podrán imaginar, pobre Oseas, primero porque Oseas es humano, o era humano, y preguntándose, Señor, ¿por qué si yo te he servido? ¿Por qué si yo te he sido fiel? ¿Por qué me mandas a casarme con una prostituta? Yo me lo imagino, esa debe ser totalmente diferente. Duro, muy duro ese pedazo. Pero entonces viene el profeta Oseas y acepta, porque él es un hombre, sencillamente un hombre de Dios. Es ahí donde conoce a Gomer. Gomer es la esposa de Oseas, o la persona que él toma como Gomer, como esposa. Eso lo podemos ver ahí también en Isaías 1:3. Yo lo voy a leer acá. Entonces Oseas se casó con Gomer, hija de Diblaim. Gomer quedó embarazada y le dio un hijo a Oseas. Ahí ya se estaba cumpliendo lo que el Señor había pedido a Oseas que hiciera. Los hijos que tuvieron los dos fueron tres. Nació un niño, después una niña y por último un niño. Ya les hablaré, Dios ordenó también que le colocaran los nombres con un significado para el pueblo. Cada vez que los nombraran a los hijos del profeta, pues se reflexionarían porque el nombre tenía un significado. Un ejemplo, el primer hijo pues se llamaba Jezreel, es puesto por Dios. La segunda, que fue una niña, se llamaba Lo Ruama y significaba no más piedad. O sea, no más piedad para mi pueblo. Es lo que le quería decir Dios al pueblo que estaba pecando. Entonces ordenó que le colocaran esos nombres a los hijos. Imagínese usted colocar un nombre así a su hijo en esta época. Complicadísimo, porque pues se nos van a burlar, nos van a criticar. Pero él hizo todo lo que Dios le pidió, Oseas lo hizo. El último hijo se llamó Loamín, que significa no es mi pueblo. Entonces, ustedes no son mi pueblo. Ustedes estuvieron en contra mío, en contra de mis mandatos, en contra de mis leyes, pues sencillamente dejan de ser hijos míos. Eso lo hizo el Señor para que cada vez que nombraran a los hijos del profeta, pues tuvieran esa reflexión y supieran el significado real de los nombres, o lo que se habían ganado prácticamente por hacer mal las cosas. Gomer era una prostituta, era pues obviamente mal vista en el pueblo, muchas veces rechazada. Sabemos que la prostitución es una de las formas de trabajo más antiguas, pero en todas las épocas ha sido mal vista o criticada por muchas personas. Entonces, ya se imaginará usted, pobre Oseas, cumplirle a Dios sabiendo que Gomer era rechazada, humillada, despreciada muchas veces. Pero viene el profeta y dice, no, yo no abandono. Es ahí donde empezamos a notar el verdadero trasfondo del amor, de ese amor sincero, de ese amor real, que yo creo que la finalidad de Dios con este profeta y para nosotros en este tiempo actual, con estos relatos, es concientizarnos, es mover las fibras de nuestro ser y decirnos que el amor debe prevalecer. Este profeta, cuando saca a Gomer de la prostitución, pues ya no era la misma prostituta de siempre, sino que le da un estatus diferente en su época, ¿cierto? Ya era la señora esposa del profeta, ya no era la prostituta. Ella debería de sentirse orgullosa, pues, de todo lo que había conseguido por misericordia de Dios, ¿cierto? El profeta Oseas la dignifica al momento de contraer matrimonio y de hacerla su esposa. Pero adivinen qué pasó. Gomer
ella no le bastó, digo yo, en mis palabras, todo lo que el profeta Oseas había hecho, todo lo que había pasado, y todo lo que se había aguantado, porque el pueblo estaba en contra. Y viene ella y la embarró prácticamente. Así como cuando usted y yo hacemos una mala jugada o nos equivocamos, sencillamente ella también. Ella tomó una decisión errónea y engañó al profeta Oseas. Engañó a su esposo. No solo lo engañó con una persona, con un solo hombre, sino que sencillamente volvió a sus andanzas, volvió a la prostitución. Ustedes se podrán imaginar ya con hijos, el profeta Oseas, todo lo que luchó por ese primer amor, por hacer ver bien las cosas que el Señor le había enviado y todo lo que tuvo que pasar. Y viene ella y sencillamente se va, lo engañó. ¿Qué hizo el pueblo? Pues otra vez, a burlarse del profeta. En Samaria, en ese entonces, todo el pueblo a burlarse del profeta, porque sencillamente lo había engañado. En el Antiguo Testamento había una ley. Esa ley en Israel tomaban a piedra y la podían sencillamente matar, porque era una ley, ¿cierto? Entonces, él tenía esa opción, pero él dice que van a hacer un juicio. Entonces, preparan el juicio para juzgar a Gomer. Hasta los hijos del profeta Oseas estaban con él. O sea, estaban en contra de la traición de su madre. ¿Correcto? Ellos veían cómo su papá había luchado por la mamá. Cómo él, en medio de ese amor tan grande, tan infinito, hacia Dios primeramente, porque él estaba obedeciendo el mandato de Dios. Entonces los hijos obviamente iban a estar con él. Entonces los sacerdotes de ese entonces, los hijos, todos se reunieron y empezó un juicio contra Gomer. Ese juicio también está revelado aquí en la palabra. Ya les voy a leer. En Oseas, capítulo 2. Capítulo 2, podemos verlo desde el 4. No tendré piedad de sus hijos porque son fruto de su prostitución. Y vamos a ver el número 6. Por eso bloquearé con espinos su camino. Construiré una pared alrededor de ella para que no pueda encontrar sus caminos. En otras versiones dice sus amantes, ¿no? Entonces, vemos cómo estaba en un juicio, porque ya el profeta Oseas en el versículo 6 ya muestra su dolor, ¿cierto? Cuando él ya habla, él ya dice que le va a acercar sus caminos, que ya no le va a permitir más que siga haciendo lo que ella simplemente ha hecho. Ahí ya está demostrando él su descontento, su tristeza, me imagino yo como hombre, y esa impotencia también. Entonces empieza a juzgarla con más severidad. Pero entonces viene Oseas y dice que no, que él no va a hacer eso, ¿cierto? Él decide, escúcheme bien, decide perdonarla. Entonces vemos cómo el perdón hace parte de la sanación, porque Gomer había cometido un error, ¿cierto? Pero él, en su infinito amor por Dios y por él mismo, decide perdonarla. Decide restaurarla, ¿cierto? Decide ayudarle a ella para encontrarse a sí mismo y restaurarla. Dice que el profeta cambia la perspectiva y se la lleva a ella, dice dignifica
la dignifica nuevamente, la restauró. Vemos cómo él no solamente lo hace, yo creo que por Gomer, sino que también por sus hijos. Él la saca de ahí de donde volvió a caer, ¿cierto? Ella era prostituta, la sacó de ahí, la trajo, la convirtió en su esposa, tuvieron hijos, viene ella, cae, vuelve a la prostitución. ¿Y qué hace el profeta Oseas? Vuelve y la perdona, ¿cierto? Mucha gente la juzgó como nos juzgan a usted y a mí, ¿cierto? Pero el amor de Dios traspasa la razón humana. Y no podemos nosotros empezar a querer sobrepasar ese entendimiento, porque nos desgastaríamos la vida entera y nunca podríamos encontrar una respuesta razonable o encontrar ese raciocinio para poder magnificar las obras de Dios. Entonces, él decide restaurar el hogar. Esto es una lección directa para el pueblo de Israel, que en ese momento estaba pecando. El Señor le dice, no, miren lo que está pasando, no, yo ya no quiero que se hable, sino que con hechos miren y que el pueblo despierte de sus pecados, de sus andanzas, de todas las abominaciones que en ese momento existían y que al igual hoy también existen. Entonces, en su momento Dios lo hizo directamente para el pueblo de Israel, pero en el contexto actual, pues es para la humanidad. Diría yo que es un mensaje completo donde sabemos y entendemos que el mensaje del amor transforma, que el mensaje del amor trasciende cualquier entendimiento, que el mensaje del amor puede restaurar lo que está dañado, puede transformar su corazón y el mío. Ese es el mensaje verdadero en el cual estamos trabajando el día de hoy. Ese mensaje quería que el pueblo de Israel entendiera que así el pueblo fallare, Dios iba a estar ahí para ellos. Ese era el mensaje final para el pueblo de Israel. Que el Señor siempre estará con usted, estará conmigo y estará restaurando. Vemos cómo se multiplican los valores, como la esperanza. Ya ustedes centrados en contexto, ustedes colocándose como en el papel de Oseas, ustedes dirán, ¿no? Porque me pasó a mí, yo decía, wow, pero Oseas muy entregado a Dios para perdonar, para poder aguantar tanto. Yo creo que uno en la actualidad no puede llegar o sea, es muy difícil llegar a ese punto de hacer las cosas o de vivir lo que tuvo que vivir Oseas, ¿cierto? Ha sido una historia que a mí realmente me impactó, me gustó muchísimo porque el mensaje es claro, es directo, nos llama a ese arrepentimiento, a dejar el pasado atrás, a perdonar y para así poder avanzar primeramente en el propósito de Dios o tratar de buscar ese propósito que Dios tiene para nosotros, para nuestras vidas, pero basadas en el amor, en el perdón. Eso es lo que yo encuentro mensaje en la vida de Oseas. Esto hay una profundidad y unos estudios teológicos que wow, nos podemos demorar muchísimo tiempo. Ya entrados ustedes en contexto, repito, otra vez el profeta Oseas restauró su hogar. Pero adivinen qué pasó. En el capítulo 3 de Oseas vemos cómo Gomer vuelve y cae. O sea, esta mujer en ese entonces dirían, bueno, esta mujer no aprende, no aprendió. Otra vez, todo lo que le tocó pasar al esposo, al profeta de Dios, y vuelve otra vez y la embarra, pues ya no merece perdón de Dios, ¿correcto? Ya esa mujer, ahí sí, volíémosle piedra, dirían, en esta época, ¿cierto? Pero mire que Dios había cambiado tanto el corazón de Oseas, que él vuelve, a pesar de eso, vuelve y la perdona.
vuelve y restaura, ¿cierto? Ella los había abandonado nuevamente, y otra vez, no con uno ni con dos, sino con todo el pueblo. Era una prostituta más que otra vez había caído. Y este mensaje, yo creo que los que creemos en Dios, los que conocemos el camino de Dios, sabemos que lo podemos traer perfectamente al contexto nuestro. Porque dígame usted cuántas veces no ha caído, no ha cometido una falla delante de Dios. Pero ese amor tan grande de Dios y en su infinita misericordia nos ha sostenido para podernos arrepentir, para podernos restablecer, restaurar a nosotros mismos, y que lo que hemos construido en nuestros hogares pues sencillamente no se caiga. Entonces, esta historia de amor fue para el pueblo de Israel escrita, pero yo siempre que hago los estudios míos los hago trayéndolos en contexto actual. Yo sé que nos queda un mensaje muy lindo, muy bonito, que debemos colocar en práctica. Vemos que aquí ella se equivocó no una, dos y tres veces, al igual que nosotros nos hemos equivocado. Y que aún así Dios le permitió en su misericordia que Oseas la restaurara, que Oseas la retomara de nuevo como su esposa. Y en fin, yo creo que ese es el mensaje que Dios nos trae con este texto, con el libro de Oseas, y es ese llamado a mirar cómo está nuestro corazón, cómo está ese... ¿Qué pasó? ¿Está presentando algo? No, ese no es. Entonces, la finalidad, como les digo, es que usted y yo examinemos nuestros corazones. Si lo han juzgado, acuérdese que tiene un Dios que es de un infinito amor y de misericordia. Esto no nos da pie para seguir cometiendo errores, sino que reconocerlos y buscar ese cambio verdadero, ese arrepentimiento, hasta que encontremos. Dios nos va a perdonar 1, 2, 3, 1000 veces, las veces que necesitemos para restaurar nuestras vidas, pero es para eso, para restaurarlas. Ese es el mensaje final. Yo les agradezco mucho a todos ustedes por haberme acompañado el día de hoy. Espero que algo de este mensaje les haya quedado y que les haya impactado, o que los haya motivado a querer investigar más de Oseas, como a mí me pasó, porque es una historia realmente muy dura, y que el contexto no cambia mucho, porque estamos en un mundo donde la degradación humana está en su furor, está en lo más alto. Entonces, no nos asombremos mucho, sigamos adelante. Reitero, agradecerles mucho a ustedes por acompañarnos. Repito, este video es un video institucional, educativo, para nuestro docente Rincón de la Universidad Bautista. Muchísimas gracias, que el Señor les continúe bendiciendo grandemente. Hasta otra ocasión. Gracias. Chao. Que Dios los bendiga.